Hola mi familia, muy buenas noches, Dios me le bendiga. Encantada de estar con usted una vez más en este tiempo de estudio la palabra del Señor. Coloquemos en las manos del Todopoderoso este tiempo de análisis, este tiempo de estudio de la palabra. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios. Reconocemos hoy, Padre amado, una vez más tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor. Hoy reconocemos que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el gran yo soy, Padre eterno, que no hay nada más grande, más digno, Señor, de ser honrado y de ser alabado que tu nombre, que tú eres Dios, el omnipotente, el omnipresente, Señor, que tú eres el todopoderoso, Señor. Hoy reconocemos delante de ti, Señor, tu grandeza, tu poder. Reconocemos que no hay nada más grande, Señor, más digno, Señor, que tu nombre, Padre eterno. Y hoy nos postramos delante de ti, hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que anhelamos tu presencia, que anhelamos, Señor, ser saciados de ti, Padre eterno. Hoy nos humillamos, Padre amado, y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu sea tú el que nos ministres, Padre eterno. Te pedimos igualmente, Dios, que guíes cada uno de nuestros pasos, que guíes, Padre, nuestra familia, nuestros hijos, Padre, que guíes, Señor, nuestros hogares, Padre, que seas tú el que gobiernes, que tomes el control, Señor, absoluto en nuestra familia, Dios Todopoderoso. Hoy te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos ministre, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, que nos muestre la senda por la cual debemos transitar día a día, Padre amado. Colocamos este tiempo en tus manos, este tiempo de análisis, de estudio de la palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy vamos a hablar, este estudio lo vamos a iniciar en un texto que lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Pero antes de leer ese texto, vamos a colocar como que en el contexto de lo que vamos a decir para que lo podamos entender. Resulta que cuando aquí Dios se le aparece a Moisés, y Dios le dice a Moisés que vaya y se presente ante el faraón y que se presente también ante los hijos de Israel, que se presente. Ya porque Dios ya empieza a utilizar a Moisés para que Moisés sea el libertador del pueblo de Israel. Entonces le dice, ve y hablas. Entonces diles que el Dios de Jacob, el Dios de sus padres. Entonces cuando dice Moisés, Señor, ¿cómo así? Yo voy ahí, ¿cómo así que le voy a decir que el Dios de sus padres? Me va a decir, bueno, ¿y quién es él? ¿Cómo es su nombre? ¿A quién te estás refiriendo, Moisés? Le me van a decir. Entonces le dice el Señor aquí a Moisés, y es donde vamos a encontrar en el versículo 14, y dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así irás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Entonces aquí le está diciendo Dios a Moisés que le diga a los hijos de Israel, que le diga al pueblo de Israel, que él es el yo soy, ya que él es el yo soy el que soy. Dice, ve y le dices así. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Dios se está presentando ante quién, ante Moisés, porque Moisés tampoco lo conocía, entonces se está presentando. Entonces le está diciendo a Moisés, ve y le dices. Y cuando le dice, ve y le dices, ahí miramos o podemos inferir que no únicamente es que vaya Moisés y hable y que diga que él lo envía, sino que se dé cuenta, que el pueblo de Israel se dé cuenta quién es el que está detrás de Moisés. Ya que no es Moisés únicamente el que va a ir allá a hablarle, a decir todo lo que les va a decir a libertad, sino que el que está atrás de Moisés, que es el Todopoderoso, ese es el que lo va a sacar de toda esa esclavitud. Y vemos también en este nombre aquí, yo soy el que soy. Vemos en ese nombre que Dios está hablando de su nombre, se está presentando desde dos puntos de vista. Está presentando ¿qué? Está presentando su carácter y está presentando sus atributos. Y es precisamente este estudio de esa noche, el carácter de Dios y los atributos de Dios. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es la soberanía de Dios. Y vamos entonces, empecemos con el carácter de Dios, lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y aquí también vamos a hacer como una introducción pequeña, un paréntesis muy pequeño para explicar de qué vamos a hablar aquí. Resulta que aquí Moisés le dice Dios a Moisés, ve y toma dos tablas y límpialas, o sea, que las deje bien lisas para que Dios le dé los nuevos mandamientos, porque resulta que las primeras tablas de la ley que hizo Moisés las partió cuando vio que el pueblo de Israel estaba en una completa idolatría, entonces los partió, le dio rabia y los partió. Entonces Dios le dice que le va a dar los nuevos mandamientos
pero que tenga las tablas listas, que lleve las tablas listas. Entonces cuando ya Moisés sube al lugar donde Dios le está diciendo que vaya, y es aquí donde lo vamos a encontrar en el versículo 34, versículos 6 y 7. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Ahí vemos el primer carácter de Dios. Dice fuerte, perdón que se me perdió. Fuerte, misericordioso y piadoso. Ya hemos hablado de la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios es como esa benevolencia, esa misericordia de Dios, es esa benevolencia de Dios, esa compasión de Dios. ¿Por quién? Por sus hijos. Eso es la misericordia. Y vemos, dice que es piadoso. En la palabra piadoso también vemos ese amor de Dios, esa piedad que Dios tiene por ese pueblo. Y de hecho esas palabras van ligadas prácticamente. Y sigamos viendo el carácter de Dios. Y dice, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Entonces aquí podemos resaltar que dice tardo para la ira. Mire, que Dios, en medio de todo lo que el pueblo de Israel hacía, y en medio también de lo que nosotros hacemos, porque también nosotros le sacamos canas a nuestro Padre Celestial, dice que Él no se va enojando por así. Él no se va enojando. O sea, Él si se enoja es al tiempo, cuando ya dice él, bueno, ya no más, no voy más contigo, no te perdono más. Bueno, es ahí donde él, pero no es de una que Dios se va enojando. Mire que dice tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y vuelve y juega la palabra y grande en misericordia. Sigue hablando de la misericordia de él. Dice, sigamos con el versículo 7, que guarda misericordia a millares. Mire, guarda misericordia a millares. De hecho, por la misericordia que tenía por todo el mundo, por todo el pueblo, no únicamente por el pueblo de Israel, no por todos nosotros, por esa misericordia que hizo, por ese amor que hizo, mandó ¿a quién? A su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Mire, dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí que perdona la iniquidad, bueno, entonces, ¿qué es esa iniquidad? ¿Qué es eso de la iniquidad? Entonces, la iniquidad es que esa maldad, esa perversidad de algunos, ese abuso que algunos hacen, la injusticia, esa infamia que algunos tienen, esa maldad recurrente, esa maldad que ya se sale de las casillas, eso es iniquidad. Ya, entonces, sin embargo, aquí, ¿qué dice aquí, Señor? Que perdona la iniquidad, la rebelión. ¿Cuántas veces somos rebeldes? Dios nos está hablando, no hacemos caso. Y dice que Dios también perdona que esa rebeldía y el pecado. Y dice aquí, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Él perdona, versículos antes, ¿qué nos está diciendo? Dice que Él perdona ¿qué? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nos está diciendo que perdona todo eso. Pero sin embargo, ¿qué está diciendo más adelante? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién es ese malvado? Pues ese malvado es el que comete esos pecados recurrentes, que le está perdonando Dios, le está perdonando, y sin embargo ese malvado sigue en la misma, sigue en su maldad, sigue trabajando y sigue haciendo lo incorrecto ante los ojos de Dios. Entonces ahí es donde está diciendo, y que de ningún modo tendrá por inocente. O sea que ese malvado sigue en su pecado y Dios no le va a perdonar. Eso le está diciendo aquí. Y dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tremendo lo que está diciendo aquí. Y vamos a repetir para que lo podamos tomar bien y entender bien. Dice, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que visita la iniquidad. Bueno, aquí no vamos a decir que es que Dios le va a cobrar el pecado a los hijos, el pecado de los papás a los hijos, no, porque de hecho la misma palabra nos dice, por allá nos dice en Ezequiel, nos dice,
que el alma que pecare, esa morirá. O sea, que el alma que comete su pecado es la que va a pagar por sus pecados. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Que visite la iniquidad de los padres. ¿A qué se está refiriendo? Digámoslo con un ejemplo. Aquellas familias, aquellas familias donde hay fornicación, donde los hijos, donde empezaron los papás viviendo en fornicación. Entonces los hijos siguen viviendo en fornicación y luego los hijos siguen viviendo en fornicación. Entonces ese pecado de la fornicación, entonces ese pecado que va haciendo, ese pecado se va extendiendo de los padres pasa a los hijos y de esos hijos pasa a esos otros hijos. Entonces ahí donde dice que visita esa iniquidad, o sea que esa iniquidad no se acaba, esa iniquidad sigue ahí mientras no haya alguien entendido que corte con esa iniquidad, que arranque, que corte de raíz con esa maldición generacional, porque es una maldición generacional. Entonces eso es lo que nos está diciendo ahí, que esa iniquidad va a estar hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ya? Entonces dice el Señor que Él sigue eso. Y mire que cuando nosotros miramos esta parte del carácter de Dios, vemos que se nos repite mucho la palabra misericordia. O sea, Dios es misericordioso. Dios, ese amor que tiene por nosotros lo lleva a tener esa compasión por nosotros. Entonces vemos ahí que Dios es un Dios de ¿qué? Dios, un Dios de amor. Pero sin embargo, vemos también que es un fuego consumidor, que es un Dios que castiga. Y entonces la gente muchas veces dice, ay, pero ¿por qué tanta cosa? Si Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, no lo podemos negar, lo estamos viendo, esa misericordia que Él tiene por nosotros. Pero no permite Él que el pecado, la iniquidad esté ahí y Él no haga nada. O sea, que Él también castiga esa iniquidad. Miren lo que vuelve, lo repetimos, perdón, lo que dice aquí. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, que si el malvado, el malo, el que anda en todos sus pecados recurrentes, el que anda en todos ellos, Dios ahí va a estar castigando. Ya, entonces, familia, vemos entonces que estamos viendo ahí que Dios es amor y que es fuego consumidor. Ahora cuando vamos a hablar de la segunda parte, que son los atributos de Dios, que vemos entre los atributos de Dios, vemos que Dios es omnisciente, o sea, Dios lo sabe todo, es omnipresente, Dios está en todas partes. Dios es sempieterno. ¿Qué quiere decir sempieterno? Que es el principio y es el fin, es el alfa y es el omega, está desde el Génesis al Apocalipsis. Ahí está Dios abarcando todo eso. Vemos también que dentro de los atributos de Dios vemos que Dios es Dios. Dios es amor, o sea, no, el amor está en Él es amor. Y vemos también otro atributo, la santidad, o sea, Dios es santo. Y vemos otro atributo que lo quise dejar de último, que Él es omnipotente. Omnipotente, cuando hablamos de omnipotente, ¿a qué estamos hablando? Que Él es el soberano, que Él es el todopoderoso. Y hay un Mateo, vamos a leerlo aquí como porque se nos está acabando el tiempo, vamos a leerlo rápidamente. Mateo 19:26 dice, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres todo es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces cuando vemos aquí que para cualquier humano, hay muchas cosas que son imposibles hacerlas, pero para Dios no hay nada que sea imposible. Para Dios todo es posible, Dios todo lo puede. Ya, de hecho, cuando vemos ahí esa palabra de que todo lo puede, que Él es el Dios de todo lo imposible, que Él es el Dios de todo eso, vemos eso imposible que para muchos ha sido. Lo vemos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que vemos cómo la mano de Dios ha estado ahí sacando adelante a sus hijos. Ya vemos que Dios, primero que todo, creó el cielo, creó la tierra. Ya eso es un milagro sobrenatural. Vemos que Dios, ¿qué más hizo? Vemos que Dios dio hijos a mujeres estériles. Vemos que Dios abrió el mar rojo. Vemos que Dios secó el río Jordán. Vemos que Dios derribó muros en Jericó. Vemos que Dios causó la concepción de su Hijo a través del Santo Espíritu. Ya, entonces vemos que Dios que Dios es nuestro libertador, que Dios es nuestro sanador, que Dios es pastor, que Dios es proveedor. Y hay una palabra tan bonita que me encanta que dice que Dios cabalga sobre las alas del viento. O sea, ¿quién hace únicamente eso? Alguien que es el todopoderoso, alguien que es el Dios de lo imposible, familia. Entonces, ahí vemos esos atributos de Dios.
como Dios no hay nadie más, como es la palabra, no la palabra, sino que muchas veces nosotros escuchamos en nuestra jerga que arriba de Dios no hay nadie sí, porque Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahí está la soberanía de Él. Entonces, familia, en esta noche, como para nuestra reflexión, nosotros, ¿qué podemos decir? Podemos decir que Dios nos está presentando a nosotros como que es, nos está presentando su carácter y nos está presentando sus atributos. Entonces, que nosotros hoy podamos decir, hoy desecho toda iniquidad en mi vida, hoy desecho todo pecado en mi vida, hoy desecho toda la maldad en mi vida. ¿Para qué? Para yo poder conocer que a ese Dios que es amor, a ese Dios que es el Dios, el Dios omnisciente, el omnipresente, el santo, el sublime, para yo poder conocer al Dios todopoderoso. Pero ¿cómo lo conocemos? Cuando nosotros desechamos vivir ¿en qué? En la iniquidad. Cuando decimos no quiero vivir en la iniquidad, no quiero hacer cosas malas, no quiero vivir en la rebeldía, no quiero vivir en el pecado. Cuando nosotros determinamos alejar de nuestra vida todo eso, es ahí donde conocemos esa faceta de Dios como el soberano. Es así como conocemos ese carácter de Dios como Dios amor. Es así como conocemos a Dios, ese atributo de Dios como el todopoderoso. Entonces la invitación, familia, es a esa, a conocer a ese Dios de amor y a ese Dios todopoderoso que cambie nuestras vidas, que nos haga diferente a nosotros y que nos permita caminar de acuerdo a lo que Él quiere. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por presentarnos, Dios, Señor, cómo eres tú, Señor. Por darnos a entender, Señor, las cosas que te agradan, Señor. Y por, Señor, darnos a entender las cosas que no te agradan, amado Padre Celestial. Y hoy decidimos, Señor, quitar de nuestras vidas, Señor, toda iniquidad, Señor, todo pecado, Señor. Hoy quitamos de nuestra vida toda rebeldía, toda desobediencia, Señor. Y apelamos, Dios, a esa misericordia que tienes tú, Señor, para con nosotros, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza y tu poder, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, me encantó estar con ustedes en esta noche. Que mi Padre Celestial los bendiga a usted y a toda su familia.